Hey, mis queridos insomnes del misterio. Soy el Loco, y hoy os traigo una historia que huele a puro, suena a risas de ultratumba y tiene más ron que una taberna caribeña. Pero antes de que empecemos a invocar fantasmas y a molestar al otro lado, dale al botón de suscribirte. Sí, ese rojo que parece gritar «tócame», porque si no lo haces, igual el barón Samedi decide venir a saludarte esta noche, y te prometo que su apretón de manos no es precisamente cálido. Sección 1. El espíritu que se ríe de la muerte. A ver. Todos tenemos una idea de la muerte, seria, silenciosa, con una túnica y una guadaña, ¿no? Pues olvídate. El barón Samedi llega con frac, sombrero de copa, gafas de sol y un puro encendido que haría toser a medio cementerio. Y sí, bebe ron, pero no cualquier ron, el que pica. Porque claro, ni muerto pierde el gusto por el drama. Su nombre, Samedi, significa sábado, el día de descanso. Pero para este señor del otro lado, el sábado es cuando empieza la juerga. Y menudo fiestón, amigo, piénsalo. Un espíritu con el poder de decidir quién vive y quién muere, que además se emborracha, baila obscenidades y cuenta chistes malos. Si eso no es el jefe del más allá, yo soy un cura en carnaval. Se dice que su voz es nasal, como si hablara desde dentro del ataúd, porque, bueno, técnicamente lo hace, y lleva algodones en las fosas nasales, como los cadáveres en los funerales haitianos. O sea, un tipo con clase, pero con ese punto macabro que te hace pensar: vale, este tío no está del todo vivo, pero tampoco está muerto del todo. Y entre puro y trago, se ríe de todo. De los vivos, de los muertos, y sobre todo de los que creen entender la muerte. Pero ojo, que no todo es juerga y ron. El barón Samedi tiene un trabajo serio. Es el guardián del cementerio. Sí, ese que decide quién cruza el velo y quién se queda rondando por ahí, como esos fantasmas que no saben si apagar la luz o pedir wifi. Cada cementerio tiene una cruz principal, ¿verdad? Pues dicen que la primera tumba de ese lugar está consagrada al barón. Es su puerta, su casa, su bar, por así decirlo. Y cuando alguien muere, él es el primero en recibirle. Si le caes bien, te deja pasar al otro lado. Si no, bueno, puedes quedarte penando un rato más. Lo justo para que aprendas modales. Y no está solo. Tiene toda una familia de loas. Los Gede, espíritus bromistas, sarcásticos, que bailan sobre las tumbas y se ríen de los vivos. Un ejército de muertos con más sentido del humor que medio Congreso español. Pero aquí viene lo mejor. El barón no solo manda sobre los muertos, también protege la frontera entre la vida y la muerte. Ningún hechicero puede levantar un cadáver sin su permiso. Sin él, nada de zombies. Vamos, que el barón es el antivirus del más allá. Y cuando hace falta, también es el que te corta el suministro. Definitivamente. Y aquí viene la parte que revienta cabezas. El barón Samedi, el dueño de la muerte, también puede devolver la vida. Sí, has oído bien. Cuando alguien está al borde de morir, su familia puede ofrecerle puros, ron o hasta un bailecito picante. Sí, literal. Y si el barón está de humor, puede decir: hoy no, este aún tiene fiesta pendiente. Lo irónico es que el espíritu más asociado con la muerte es también un sanador. El último recurso cuando la medicina se rinde. Y si te lo ganas, te devuelve el alma. Pero si te portas mal, te manda a ver a tus antepasados antes de tiempo. Además, tiene un lado tierno. Protege a los niños. Sí, el mismo que bebe, fuma y se ríe del cementerio entero, es también el guardián de los pequeños. Porque en el fondo, entre tanto sarcasmo y ron, hay algo humano. El reconocimiento de que la vida vale más cuando sabes que es frágil. Por eso se ríe, por eso baila, por eso bebe, porque sabe que cada trago, cada carcajada, cada pecado, es un todavía estoy vivo. Y eso, amigos, es una lección más profunda que 100 sermones. El barón Samedi no solo inspiró miedo en los vivos, también inspiró poder. ¿Os suena François Papadoc Duvalier, el dictador haitiano? Pues el tipo se vistió como el barón,
sombrero, gafas negras, voz nasal, hasta imitaba su manera de moverse. ¿Y sabéis por qué? Porque la gente creía que el varón vivía dentro de él. Y claro, cuando tienes un dictador que parece tener línea directa con el más allá, nadie se atreve a toserle. Literalmente. Así que sí, el varón también fue política, una mezcla de religión, miedo y teatro macabro. El mismo cóctel que siguen sirviendo algunos hoy en día, pero con menos clase y más hipocresía. Rendirle culto al varón Samedi no es rezar en silencio. Es montar una fiesta en el cementerio. Se baila, se bebe, se fuman puros, se canta con letras que harían sonrojar a tu abuela. Y durante el Fet Gede, el Festival de los Muertos, todo Haití vibra al ritmo de los tambores. Gente vestida de negro, blanco y morado, danzando sobre las tumbas. El mensaje es claro: los muertos también saben celebrar. Los poseídos por el varón adoptan su voz nasal, su humor descarado, su forma de andar. Y ojo, no es un teatro, es una forma de conexión espiritual. Porque en el vudú, el espíritu no está en los cielos, está en el cuerpo, en el movimiento, en el sudor, en el puro encendido. Y no olvidemos a su mujer, Mamán Brigitte, una loa tan poderosa como él, de lengua afilada y carácter volcánico. Juntos, gobiernan el ciclo de la vida y la muerte. Ella guarda la tumba de la primera mujer enterrada en cada cementerio, y comparte con él esa tarea divina de mantener el orden entre mundos. Vamos, un matrimonio con más química que muchas parejas vivas. Hoy el varón Samedi está en todas partes. Desde James Bond, Vive y deja morir, hasta American Gods, o La princesa y el sapo. Hasta el Mardi Gras de Nueva Orleans tiene su sombra. Gente disfrazada de esqueletos elegantes, bailando con una copa de ron en la mano. Su imagen viajó del Caribe al cine, del mito al videoclip. Y lo más irónico de todo es que el varón, con su humor obsceno y su desprecio por la solemnidad, se ha convertido en un icono de la libertad, de la rebeldía ante lo inevitable. Porque, seamos sinceros, la muerte es el único club al que todos acabaremos apuntándonos. Y si el varón es el portero, pues mejor ir con una sonrisa y un trago en la mano. Y así, amigos míos, el varón Samedi nos recuerda una verdad incómoda: que vivir con miedo a la muerte es como tener hambre en un banquete. Que si el final es seguro, lo más sensato es bailar hasta que llegue. Así que, si te ha gustado este paseo entre puros, ron y tumbas danzantes, suscríbete, dale a me gusta y comparte este vídeo. Porque quién sabe, igual el varón te lo agradece en sueños con una copita de ron y una carcajada desde el más allá. Soy el Loco, y recuerda, en este canal no hablamos con los muertos, simplemente les escuchamos mejor que nadie.